A ver, pongámosle contexto a la ley de usurpación, la famosa ley de usurpación. ¿En qué está? ¿Qué está pasando? Recordemos que el Parlamento hizo un proyecto que el gobierno consideró que no era pertinente y armó un veto a la ley de usurpaciones. Ese veto contiene una serie de observaciones. ¿Dónde está la polémica? Básicamente en 3 puntos. La supresión de la legítima defensa privilegiada, esta idea que civiles podían por mano propia actuar en caso que sufriesen una usurpación. Eso el gobierno lo sacó, chao, lo eliminó. Segundo, cambio de pena, y ahí está la polémica principal con la oposición. En el texto original, la sanción de presidio ante una ocupación no violenta, tendríamos que definir qué no violenta, a mí me cuesta definirlo, pero ya, existe no violenta. Cuando le pusieron pacífica, ya eso era como una paradoja completa y muy mal usada la palabra. Ayer Paulina Bodanovich dice que no hay que hablar de ocupación pacífica. Bueno, en el proyecto original, lo que llamaron ocupación no violenta, las penas iban de 61 días a 3 años de cárcel. 61 días a 3 años de cárcel. El gobierno, dentro de las 14 observaciones que hizo, cambió esto y dejó al juez la opción de sancionar con una multa de 6 a 10 UTM, que son más o menos 380.000 pesos a 630.000 pesos, o 61 días de cárcel, es decir, lo que era de 61 días a 3 años de cárcel y solo cárcel y no multa, se transformó en una multa o 61 días. Eso molestó a la oposición. Hay sectores del gobierno que tampoco están felices con esta decisión y dicen que hay que mejorarlo. Y además, en la tercera polémica, repetimos, la supresión de la legítima defensa privilegiada, 1. 2, el cambio de penas. Y 3, las condiciones o circunstancias para ejercer la pena mayor, considera la oposición que son excesivas. Porque para que el imputado tenga la pena mayor, tiene que haber sido condenado por el mismo delito antes. O sea, si es la primera vez, no corre la pena mayor. Que haya desplegado acciones tendientes a eludir la acción de la justicia. Que el mismo inmueble haya sido previamente objeto del delito de usurpación. O sea, si me lo usurpan por primera vez, no hay pena mayor. Y que de ello, eso haya tenido conocimiento el autor del delito. O sea, considera que son demasiadas observaciones para ejercer la pena mayor. Entonces, esa es la polémica. Yo creo que este proyecto va a tener que ser modificado en el Congreso. El gobierno no va a dejar que la supresión de la legítima defensa privilegiada se incorpore. El problema que tiene la oposición es que para hacer cualquier cambio requiere una mayoría, un quórum bastante alto, entonces va a estar en problema. Ahora, el problema de la clase política, yo estuve ayer viendo distintos programas políticos, yo encuentro que la legítima defensa privilegiada no es buena idea. Esta idea de poder contratar civiles que se transformen en un pequeño ejército para rescatar tu propiedad es pésima idea, porque además es la capitulación del Estado, que tiene que ejercer la fuerza. O sea, el Estado tiene que liberarse. Esto de que pronunció Carlos Montes a raíz de la toma en Quilpué, cuando dijo, esto es un problema de privado, qué error más grande que ese, porque es propio lo que dice la derecha ahora. Montes en junio del 2022 pensaba eso. Ya, entonces, es mala idea. Pero también es mala idea hablar de una ocupación no violenta. O sea, si me roban un auto y yo no me doy cuenta y no me hacen nada, o sea, tengo que estar feliz y agradecerle a los ladrones que fueron pacíficos y no violentos. Entonces, cuando a la derecha le dicen, oye, la supresión de la legítima defensa es pésima idea, dicen, sí, pero ustedes quieren bajar las multas. Cuando le dicen al gobierno, oiga, bajaron las multas, sí, pero ellos quieren armar ejércitos propios. Ni uno ni lo otro. Si en el punto medio está la solución, creo. En Cuatro Cabezas disfrutamos la ciudad en la plaza de 13C Radio. Conectamos con el urbanismo y vivimos el espacio público con Pablo Alar. Don Pablo Alar, ¿qué tal? Bien, estaba escuchando atentamente tus comentarios sobre el veto a la ley de usurpaciones y no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que aquí hay un problema, y es que si uno ve el programa de gobierno del presidente Boric, en la primera vuelta y en la segunda vuelta, está explícitamente puesto ahí que las tomas se van a resolver en base a mesas de diálogo. Claro. Entonces, mayor incentivo para tomarse algo, ¿no? Hay una falla de origen ahí importante, porque uno entiende que puede hacer una mesa de diálogo con un grupo de pobladores que en su desesperación porque no tienen dónde vivir se toman un cerro en Lampa
Y efectivamente son gente de bien y por lo general son terrenos públicos o que los privados no han pedido a Carabineros que los desaloje porque claramente no tienen tal vez un uso inmediato. Pero hacer mesas de diálogo con la CAM en la zona de la Araucanía o hacer mesas de diálogo con personas que llevan 20 años tomándose el borde costero de Copiapó para tener casas en la playa sin pagar contribuciones ni nada, o hacer una mesa de negociación con lotificadores mafiosos que son capaces de contratar sicarios, como en el caso de Quilpué, de Alejandro Correa, que nos terminaron matando. Y lo peor, argumentar que es por pobreza. Claro. Que no, yo no tengo vivienda, todo esto es por bondad y son sinvergüenza. O sea, yo creo que hay que separar el polvo de la paja acá. Y es lo que nosotros tuvimos un conversatorio en el Colegio de Arquitectos el jueves pasado, donde yo era de los pocos que criticaba el veto, porque hay una especie de buenismo que se entiende y es legítimo decir, no podemos estigmatizar ni criminalizar a las familias desesperadas que no tienen hogar. Meter en la cárcel a una persona que está durmiendo en la calle porque duerme en la calle, claramente es una injusticia feroz. Lo mismo pasa con familias que no les quedó otra que irse a un campamento. Pero de ahí a empezar a hablar de una toma pacífica es complicado. Y yo creo que hay que separar el polvo de la paja. De partida, la ley, no el proyecto de ley, la ley como se votó en el Congreso, es mentira que incentiva a que se generen milicias o que haya enfrentamiento entre civiles, porque la organización de grupos privados y milicias está al margen de la ley en nuestro país por otras legislaciones y está penalizado. Claro. O sea, no porque la legítima defensa quede establecida, la ley de usurpaciones, significa que van a haber paramilitares o grupos armados organizados por los civiles, porque eso está prohibido por la ley. El porte de armas está prohibido en nuestro país a no ser que esté registrada y que tú hayas tenido un entrenamiento, tú te haces responsable. Entonces, la verdad es que aquí la gran mayoría de las personas van a recurrir a Carabineros para recuperar sus terrenos usurpados, y ese es el corazón de la ley que acaban de vetar. Por lo tanto, no resulta razonable que si alguien es recibido con violencia al buscar recuperar su propiedad, el ordenamiento jurídico lo deje indefenso en caso de que se vea obligado a defenderse. Claro, no, sería una locura. Güey. Ahora, entonces, ¿por dónde va la cosa? Y yo ya... Esto es un tema más jurídico que urbano. Porque obviamente hay una urgencia. Tenemos una explosión de campamentos y los campamentos son tomas. Bueno, yo tuve al capellán del Techo para Chile la semana pasada y han aumentado, pero exponencialmente. O sea, el año 2007 teníamos 28.000 familias viviendo en campamento. Ahora tenemos más de 120.000. Mira. Y ese número se disparó el 2019, después del estallido. Por dos factores. Primero, se perdió el temor a la autoridad, por lo tanto, agarra Aguirre. Claro. Y segundo, el COVID hizo que muchas familias que vivían de allegados hacinados las echaran de donde vivían por el temor al contagio y porque el valor de los arriendos se disparó. Según Techo, el 50% de las familias que llegan hoy a campamento no venían de la calle, no pudieron seguir pagando los arriendos. Así es. Entonces, obviamente es un drama. Y yo entiendo que la izquierda y la izquierda radical empatice con esas familias que son víctimas de la pobreza y víctimas de estos lotificadores mafiosos. Pero, compadre, ayudemos a esa familia. O sea, ataquemos el tema de los campamentos, generemos un shock de oferta de vivienda, generemos campamentos... Hay terrenos fiscales, como dices tú, está lleno. Quique, para el terremoto del 2010, ¿por qué no aumentaron los campamentos si hubo más de 6.000 familias que no podían volver a vivir en las zonas de riesgo? Porque se generaron aldeas de emergencia, 107 aldeas de emergencia, donde 6.000 familias durante 4 años vivieron, sí, en viviendas, digamos, de emergencia, pero con apoyo social, con infraestructura, en terrenos que estaban habilitados para ello, que no estaban en zonas de riesgo, y en 4 años se les dio solución a todas esas familias, ya sea vía arriendo o vivienda definitiva. Y además no le cobran el terreno, pues. No, estos sinvergüenzas te cobran el terreno. Oye, los loteos. Tú ves en redes sociales la toma que se hizo en Renca en los terrenos de Metro, que por suerte fue desalojada, se vendían los terrenos, 2 y 3 terrenos a 4,5 millones de pesos. Y hay familias que están desesperadas, que están dispuestas a pagar. El problema es que una vez que le pagan a ese notificador mafioso, después el notificador mafioso en unos meses más va a volver a cobrarles por la seguridad, va a volver a cobrarles por el agüita, entonces quedan capturados. Pirincho Navarrete me comentaba que estuvo, no vamos a decir el lugar, en una segunda vivienda, toma de segunda vivienda en el norte. Puerto Viejo, Pulpito... no sé cuál era, pero que... la seguridad la administraban unos tipos en estas motos de 3 ruedas. Cuatrimoto. Toda la pinta narco.
para cuidar para que nadie llegase y les quitase el terreno, porque como es una toma ilegal, no hay quien alegarle si te toman el terreno. Entonces son mafias que cobran, como dices tú, después te cobran por estar ahí. Claro. Y terminan capturando a las familias más desesperadas. Entonces, a ver, en conclusión, cualquiera sea la ley que termine, para tranquilizar, digamos, a aquellas personas que sienten que se va a victimizar a los más vulnerables, yo creo que ahí lo que importan son los protocolos. Cómo la fuerza pública va a ¿cómo se dice?, a erradicar o a sacar a las personas que están usurpando o están tomándose un terreno. Claro, porque de la ley, una de las cosas buenas de la ley es que la flagrancia permanente. Claro. Porque la ley de ahora indica que son 24 horas. Claro, te toman ese es el problema. Si Carabineros o la Fiscalía no actuaban a tiempo, tú después no tenías cómo te sacan a la gente. Y eran 24 horas, la Fiscalía ni los fiscales están tapados pega. Entonces ahora es permanente la toma, no las 24 horas. Y los protocolos de desalojo también tienen que ser distintos, porque tú ves en el caso de San Pedro, en Concepción, en mayo, donde 250 familias se tomaron violentamente unos departamentos serbios que estaban a punto de ser entregados, devueltos. Claro, ahí tuvieron que llegar 500 especialistas del GOPE a desalojarlo y les pegaron combos y de vuelta. Y se robaron buena parte. Y destruyeron y vandalizaron todo lo que pudieron en el camino de salida. Y habían familias que llevan 8 años esperando, ¿cachai? Entonces los que se saltan la fila porque son más violentos, ahí es donde el buenismo empieza a ponerse gris. Entonces yo creo que más allá de si queda la ley que se aprobó en el Congreso o la ley, la nueva, digamos, versión del veto del actual gobierno, yo creo que lo que importa acá es ver la letra chica. Cómo vamos a bajar esto a protocolos que permitan efectivamente desalojar de manera pacífica a familias de bien que en su desesperación están viviendo en un cerro en Lampa o en Valparaíso. Y eso hay mucho, ¿no? Hay mucho. Ya. Sí. Y por otro lado, que no tiene nada que ver con esta ley, que es la cruzada que estoy dando yo, es, compadre, si aquí el problema no es cómo los desalojas, sino que el problema es que tenéis familias viviendo en quebradas aluvionales en Antofagasta, que este verano con la corriente del Niño van a ser arrasadas. Tenéis familias viviendo bajo líneas de alta tensión aquí en Los Errázuriz, en Santiago, que en el verano, con la acumulación de combustible que hay, con todo lo que ha llovido, van a estar expuestos a incendios. Y tú estás... Y todos son ilegales. Todos son tomas ilegales. Claro, pero el tema es que están en zonas de riesgo. Claro. Según el MIMBU, catastro del 2020, que hay que actualizar, hay más de 30.000 familias viviendo en zonas de riesgo, en campamentos y tomas. O sea, tenemos que sacar a esas familias ya, llevarlas a estas aldeas de emergencia en terrenos fiscales o terrenos arrendados, que estén en zonas seguras, con vivienda temporal, y vamos avanzando en el plan de emergencia habitacional. Yo hablo de... Saquémonos la idea del plan de emergencia habitacional, hablamos de una catástrofe de campamentos, ley de catástrofe, con licencias especiales para avanzar rápidamente la permisología, pero tenemos que enfrentar esto como una catástrofe. De lo contrario, vamos a tener lamentablemente muchas más vidas que lamentar por aluviones, por incendios, que por desalojos violentos hechos por carabineros siguiendo protocolos, que es lo que esperamos que se haga. Oye, y esa aldea de emergencia, Pablo, que instalaron para el terremoto, ¿cuánto duraron? ¿Y fueron cambiando? Se fueron desmantelando en la medida que las familias iban teniendo una solución para no hacer permanente lo transitorio. Y el Estado le otorgaba ayuda para tener esa solución. O sea, la idea era que las familias que vivían en terrenos irregulares, en tomas, en zonas de riesgo, o aquellas que vivían de allegadas, que se cayó la casa y le dieron subsidio a la familia propietaria, pero no había dónde ubicarlas durante la transición, durante el proceso de recuperación. Claro. Entonces a esas familias se les dio la posibilidad de irse a las aldeas. ¿Por qué de las 220.000 solo 6.000 se fueron a aldeas? Porque más de 60.000 eran propietarias del terreno donde se cayó la casa. Entonces la vivienda de emergencia se les construyó en el mismo terreno. Ya. Y aquellas que no tenían terreno o no tenían familiares o vivían en zonas de riesgo, se fueron a las aldeas. Y aquí es lo más parecido a campamento. Por eso. Claro. Entonces, a ver, si la aldea es básicamente un campamento, pero es un campamento organizado. Claro. Que tiene, de partida está en un terreno fiscal o un terreno privado arrendado, que no está en zona de riesgo, que además tiene viviendas que están impermeabilizadas, que están provistas, digamos, por el Estado,
tienen electricidad, tienen áreas comunes para lavandería, tienen zonas de baño separados, hombres y mujeres, y niños y familias, tienen apoyo socio-psicológico, digamos, y para ir organizándose para postular los subsidios, y además tenían carácter temporal. Ya. En los 4 años que duró la reconstrucción se desarmaron todas las aldeas, no se volvieron a ocupar. Había mucho temor de que terminaran siendo campamentos permanentes. Claro. Entonces, si el mismo Ministerio de Vivienda y Urbanismo, independiente del gobierno que fuera, fue capaz de sacar a 6.000 familias de las zonas de riesgo en tomas o campamentos y darles una solución definitiva en un plazo de 4 años, sin alterar, además, el plan general de subsidios, sin que se saltaran la cola. Claro. ¿Por qué no hacemos lo mismo ahora, cuando tenemos 120.000 familias en campamentos, de las cuales del orden de 30.000 además están en zonas de alto riesgo? Yo creo que en vez de seguir en esta retórica de si es flagrante o no es flagrante, claro, si la legítima defensa o no, compadre, pongámonos las pilas y vámonos directo al problema. Chile le estaba ganando la batalla a los campamentos. Había 27.000 familias en el 2007 y ahora tenemos 130.000 familias en campamentos. Solo 1/3 son inmigrantes. O sea, sí, porque además mucho le echa la culpa a los inmigrantes. 2/3 son chilenos y chilenas iguales a los que están acá. En el fondo, no es un problema de los últimos años. Se desvió el foco de las políticas habitacionales, nos perdimos y por otro lado, ¿verdad? Nos hemos relajado y tenemos una bomba de tiempo que puede estallar, que es feroz. Es buen punto lo que mencionaste tú, sobre todo porque, claro, la ley de usurpaciones nos enreda, nos quita tiempo y cuando el foco debería estar concentrado en solucionar el problema con un plan, que haya plan en el fondo. Los mismos miles de millones que se entregaban a Democracia Viva, claro, para arreglar para ponerles unos estanques de agua, etcétera, se podrían haber invertido en aldeas de emergencia. Y habría sido mucho más efectivo. Y además es directo eso. Es directo. Y así se hizo. Claro. O sea, a ver, si yo no estoy en contra de la sociedad civil, de hecho, fundaciones como Urbanismo Social o Junto al Barrio surgieron durante la reconstrucción precisamente haciendo el acompañamiento social y lo hacían bien. Pero el Estado se hacía responsable de que esas familias no vivieran en zona de riesgo. O sea, que hay un problema. El Estado le está pasando recursos a las familias para que sigan viviendo en zonas de riesgo. Eso es inconstitucional. El Estado tiene que velar por la seguridad de las personas. Hasta que mueran una chacalada. Están poniendo pesos de todos los chilenos para mantener a la familia en zona de riesgo. Sácalas ya. Y ahí yo creo que, lamentablemente, con todo lo que aprecio al ministro Monte y lo que he apoyado su plan de emergencia, creo que es mucha retórica y muy poca gestión. Y se les está acabando el tiempo. Y si quieren llegar a las 260.000 soluciones habitacionales durante este gobierno, compadre, gestión, ya no más diálogo, ya no más verborrea, y ya no más relato. Y corrígeme tú, esas 260.000 viviendas no precisamente son para los que están en campamento. No, hay gente que está en la cola. Tenemos, a ver, hoy en día se ha ampliado el apoyo del Estado hasta las clases medias. Y también hay personas que están esperando el apoyo del Estado para poder tener acceso a una vivienda. Que llevan años esperando y están en la fila, y ahí van esas casas, pero esos de campamento ni siquiera están en la fila, muchos. Muchos no. O sea, ni siquiera están registrados, ni siquiera tienen RUT, ni siquiera tienen RUT muchos de ellos. Claro, no sabemos quiénes viven ahí. Entonces yo digo, fortalezcamos el plan de emergencia del subsidio, el programa de subsidios regulares, clase media, DC19, DC49, etcétera. Tengamos una plan de catástrofe para los campamentos con capacidades especiales para sacar a las familias, claro, de las zonas de riesgo, y en paralelo vamos atacando también a aquellos que se están aprovechando de esta situación y que obviamente comienzan a especular. O sea, ¿cuántas horas se han perdido criticando y discutiendo los guetos verticales? Cuando al final hay familias que están dispuestas a pagar 300.000 pesos para vivir en 20 metros cuadrados en el centro de Santiago porque no hay una opción de vivienda. Claro. Y nadie está atacando a estos otros especuladores que se están aprovechando de las familias y que se toman a la fuerza terreno y después los están vendiendo por internet y después extorsionan a esas familias desesperadas. Claro, y se ríen de los guetos verticales como mal gusto, que son feos. Claro, entonces, si no quieren estigmatizar a la familia de los campamentos, no estigmaticemos a las de los guetos verticales tampoco. Y así como se ha atacado a las inmobiliarias y les tienen congelados los permisos, etcétera, porque efectivamente encontraron la falla de mercado, bueno, ataquemos también a estos notificadores que se están aprovechando de las familias más desesperadas. Están matando a los propietarios. Y están en Facebook, es cosa de pillarlo. Si en Facebook promocionan loteo segunda vivienda con... O sea, yo te puedo mostrar aquí los pantallazos. Oye,
te ofrecen hasta conexión a electricidad, Sí. agua garantizada, lo que es todo mentira. Primera además. línea para ver el mar, te ofrecen. Y esto es un choreo sin vergüenza, es robo. O sea, robo y a la gente le hace empezar el palito. Eso es lo importante de esta tontera de la ley de usurpación. Oye, No, Pablo. y lo peor de todo es que capturan a las familias más vulnerables después por la vía de la violencia y no tenéis cómo soltarlo. Oye, excelente tema. Íbamos a hablar de otra cosa, pero no. Sí, es el mes de la electromovilidad y Ya, vamos pero la a hablar próxima de los semana. vehículos eléctricos, pero vamos a dejar para el próximo lunes. No, nos entusiasmamos con este tema que es un temazo, la catástrofe de vivienda que sufre este país y que todos hacen vista gorda y miran para el lado. Así que vamos a la música en 4K.